Hola, soy Pablo González y os voy a hablar de la banda Cradle of Filth y de su disco Dusk and Embrace, un disco que publicaron en 1996, hace ya bastantes años. Y bueno, me apetecía hablar de él, pues en parte porque se ha remasterizado el Cruelty and the Beast, ese disco que sacaron 2 años después, en el 98. eh, Uno de mis discos favoritos, que bueno, con esta edición que han hecho de estos masters que han mejorado, pues la verdad es que el sonido es espectacular. Y en parte también me gustaría hablar de este tema en el canal que hoy inauguro con este vídeo, por el interés que me transmite pues, la idea de que en grupos de metal se utilice literatura, en este caso literatura gótica o de influencia romántica. Lo primero es que me gustaría que caeréis en la paradoja que es esto, porque cuando hablamos de literatura, sobre todo una literatura de finales del siglo XVIII, principios del XIX, que es una literatura culta, compleja, realmente está pensada para ser digerida en silencio, para captar el poder evocador de las palabras. Si no, intentar leer, por ejemplo, el poema Las tinieblas de Lord Byron o Melmoth el Errabundo y requiere de bastante concentración. ¿Y qué pasa? Pues que Cradlefield lo que añade a este tipo de literatura es muchísimo ruido. Entonces lo que puede ocurrir es que esta combinación de elementos sea algo tremendamente original, novedoso, sugerente, o un completo bodrio. Bodrio en el sentido de un caldo en el que se han añadido cantidad de ingredientes que pueden funcionar bien o no. Entonces ya veremos a ver si en este caso, en este disco Dusk and Embrace, pues la mezcla funciona. No voy a indagar demasiado en lo que es el género musical de esta banda. Cradle of Filth, que es una banda de metal extremo, es bastante ecléctica, digamos que incorpora elementos del black metal, del thrash metal, muy influenciados por Slayer, de Iron Maiden, heavy metal, ¿no? A la hora de estructurar las canciones, por supuesto, están muy influenciados por el rock gótico. Es decir, vamos a ver, Cradle of Filth es una banda que incorpora muchísimos elementos y hace un poco lo que le da la gana, lo cual está genial. Digamos que son muy heterodoxos y al final pues a veces crean cosas muy originales. Como os digo, quizá este disco pues el resultado es bastante notable. En cuanto a la literatura, esto de mezclar literatura con el metal no es originario de Cradle of Filth, aunque sí que se han caracterizado mucho por ello. En 1987, una banda que a lo mejor os suena, que se llama Celtic Frost, publicó un álbum que se llama Into the Pandemonium. Pandemonium es la capital del infierno, según el Paraíso Perdido de Milton. Y en este álbum, en una de las pistas, lo que se hace literalmente es recitar en francés uno de los poemas de Las Flores del Mal de Baudelaire, y está acompañado por una música tanto siniestra, desde mi punto de vista un poco estrafalaria. Bueno, pues hay que dar intento, ¿no? De hecho, el poema que se lee no es necesariamente literatura de tintes góticos, sino que es algo mucho más sutil. Os lo cuento brevemente. Realmente se personifica a la luna como una mujer y está en un estado lánguido, de abulia, de perezoso, ¿no? Y parece como que ella en su tristeza llora. Y sus lágrimas van a caer sobre la tierra. La tierra está gobernada por el sol simboliza la razón, el poder absolutista, maniqueo. Bueno, pues en la tierra tenemos al poeta que está totalmente al margen de lo que suponga el sol para él, y lo que él quiere es recoger esas lágrimas que caen de la luna y guardar en su corazón. Entonces, fijaos qué tema tan sutil, tan bello, ¿no? Como para ser tratado por una banda de heavy metal, ¿no? Entonces, algo curioso. Bueno, en cuanto a Cradle of Filth, que sigue un poco estos aires, ¿no? Si miráis en Wikipedia, dice que Dusk and Embrace, este álbum, está muy influenciado por los relatos de Le Fanu. Le Fanu probablemente os suene, es este escritor irlandés que escribió el que para muchos es el mejor relato de vampiros. Bueno, hay opiniones para gustos los colores, pero es este relato Carmila, que yo creo que ha aguantado muy bien el paso del tiempo y es muy, muy recomendable. Teniendo en cuenta la cantidad de letra que hay en este disco de Cradle of Filth, argumentalmente yo no creo que siga la historia de Carmila, pero sí que se ve, creo que de manera bastante obvia, lo que es el romance gótico. El romance gótico, además, protagonizado por una mujer vampiro. Me explico en otras palabras. O sea, digamos que hay un intento a lo largo de muchas canciones de plasmar o de personificar la nocturnidad o la maldad, encarnarla en una mujer voluptuosa, erótica, que ejerce un poder bastante
fuerte, un poder magnético sobre a quien se acerque a ella, ¿no? Digamos que genera una especie como de terror reverencial. Bueno, esto todavía es más obvio cuando aparece directamente la voz de una mujer, esta cantante que está en el grupo, que es Isabel, pues que se combina con la voz de Danny Field, que tiene esa voz sensual, pero al mismo tiempo gélida, digamos que es como atractiva, pero amenazante al mismo tiempo. A mí esto me lleva directamente a esa imagen que está en la portada, de esa chica que aparece en un lateral, siniestra, que parece cautivadora, pero al mismo tiempo inquietante, no sabemos muy bien, ¿no?, qué pretende con esa mirada que nos transmite ahí al margen, ¿no? Bueno, pues quizá esta construcción de ese mito de esa mujer diabólica está en temas como Funeral in Carpathia o en Dusk and Embrace, el propio título del álbum que está en este tema, ¿no? Yo os quería hablar específicamente de otro que se llama Beauty Slept in Sodom. Me parece un tema bastante llamativo. Como toda canción, realmente intenta expresar un sentimiento, pero lo curioso es que progresivamente, según avanza, se va transformando en una especie como de oración satánica o imprecación. Imprecación es un deseo de que impere el mal, o digamos una imprecación de que ocurran cosas malas, ¿no? Entonces se aprecia un crescendo muy notable a lo largo del desarrollo, ¿no? Está muy conseguido. En comparación este tema al resto de los del álbum, me parece que no es tan cañero. Dusk and Embrace es un álbum de verdad muy potente, muy influenciado, yo creo que por ese heavy metal más bombardero ahí, más intenso, de bandas como Slayer y Sucedáneos, ¿no? Y bueno, pues me parece que este tema realmente está enfocado de otro modo en cuanto a las líneas melódicas, y luego el ritmo es mucho más pesado. Es decir, en conclusión, me parece un tema un poquito más gótico, ¿no? El propio título, que se llama Beauty Slept in Sodom, la belleza durmió en Sodoma o adormecía en Sodoma, nos da una pista. Esto es como un viaje, hay un cambio de la belleza en sí misma, entendida como algo vulnerable o algo delicado, que pasa a ser una belleza sombría, una belleza degenerada, digamos una flor del mal, en palabras de Baudelaire. Es decir, sería un concepto de una belleza un tanto impura, sublime. Esto es muy característico de los románticos, ¿no? Os voy a hablar rápidamente de cómo se estructura el tema, para que entendáis, digamos, cuál ha sido, creo, la intención de la banda, ¿no? Empieza de una manera muy lenta, y Danny Field susurrando, y lo que está haciendo es expresar un sentimiento. Está expresando un sentimiento de angustia, un deseo de muerte. Inmediatamente se pone ya a gritar o a chillar, y lo que está dando a entender es que hay una energía, como una energía no colmada, que está ahí como si fuera una estrella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa energía que está enmarcada por ese sentimiento negativo pasa a tornarse en un sentimiento de amenaza, de ganas de querer cambiar las cosas, pues hacia algo malo, por así decirlo. Y termina esta parte pues con un grito de Danny Field diciendo la palabra soledad, solitud, de una manera desesperada, ¿no? Entonces, radicalmente se cambia a otra parte, que pasa a ser una especie como de vals, que es como un baile cadencioso, haces como entonces esto es una especie como de danza macabra, en la que se expresa directamente esa sed de oscuridad, de nocturnidad, entendida como algo malo, y aquí directamente va a aparecer ese diablo, esa mujer diabólica, que nos va a invitar a participar de ese rito. Bueno, no os he dicho antes, claro, que al hablar de Carmila, que efectivamente esta maldad encarnada en mujer conecta directamente pues con el protagonista de la propia novela, que es un diablo. Digamos, ese poder magnético que ejerce sobre nosotros, pues esa atracción es la característica de ese vampiro que nos aborda y al final pues nos chupa toda la sangre, ¿no? Bueno, entonces, lo interesante de esta parte es que cuando empieza esta especie de danza macabra, este vals, la banda utiliza un montón de recursos para generar un ambiente terrorífico. Danny Field empieza suspirando, ¿no? Como al principio, pero son unos suspiros propios demoníacos, muchos más macabros de una película de terror. O de repente se quitan las guitarras y el bajo de golpe, y lo que suena es su voz duplicada con los susurros y con la batería muy fuerte de fondo y los teclados, lo que da una especie como de vacío, un salto vertiginoso que nos genera cierta angustia. Y ya para colmar, digamos, este espacio tan sugerente, es cuando aparece la voz de la chica,
que encarna a esta mujer diablo, que da a entender pues, que nos invita a ese baile en el que ella está desnuda y nos invita a participar de este ritual. Bueno, pues este es el punto en el que la música vuelve a cambiar también radicalmente, se pasa a un ritmo muy rápido, 4x4, y yo aquí no sé si el Danny Field se le va un poco a veces de las manos, pero hay una recopilación bastante exhaustiva de diferentes seres mitológicos que representan el mal. O sea, yo he encontrado aquí referencias a la mitología judía, griega, escandinava, incluso hasta maya, ¿no? Entonces, bueno, va en consonancia con esa brutalidad que da a entender que entra el caos y aparecen pues los dragones, Saturno, Kraken, y sobre todo también seres mitológicos que encarnan esa maldad, pero seres mitológicos femeninos, como son Lilith, la supuesta primera mujer de Adán que abandonó el paraíso, Venus, pero una Venus que es rescatada por este Kraken que mencionaba antes, que es el calamar gigante que la trae de las profundidades del mar, o aparece indirectamente mencionada Selena por la figura de Endymión. Endymión no sé si os suena, pero es este pastor que se enamoró de la luna y para estar junto a ella pues tenía que estar dormido. Entonces digamos que vivió ese sueño eterno. Entonces aquí se evoca a la luna, pero como esa representación del mundo de la noche o del mundo del mal. Entonces, una vez que se ha hecho esta mención a esta batería de seres malvados, para mí llega el punto clave de la canción, el más dramático, el más intenso, ¿no? Y es más o menos por el minuto 4:30, donde el ritmo se ralentiza un montón y musicalmente con unos recursos se genera un momento muy muy siniestro. Bueno, si sabéis un poquito de música, pero hay como dos intervalos seguidos de una quinta disminuida, que es el intervalo característico diabólico, que esto lo habréis escuchado en alguna ocasión, y luego armonizados por terceras menores. O sea, es que no se puede emplear un recurso más siniestro, por así decirlo. Y en este momento es cuando Danny Field, después de hablarnos de tantos personajes, lo que está intentando es expresar ese deseo, como os decía al principio, de que ocurra el mal. Es como la imprecación. Y aquí aparecen, bueno, palabras pues como el deseo de arrojar las plagas, los gatos, dice, un vasto deseo de crueldad, de derrumbar las paredes celestiales o de conquistarlo todo, ¿no? Esta especie como de ansia destructiva o maligna. Y podríamos decir que hasta ahí llega el tema, todo bien. Luego llega una parte que para mi gusto rompe un poco ese clima, que es la del solo de guitarra, que tiene ese toque neoclásico, estilo vivaldiano, Paganini, perdón, y que para mi gusto pues quizá le añade un poco de virtuosismo, pero le resta intensidad. Sigue el tema con ese ritmo atronador, pues que nos recuerda un poco al heavy metal, y acaba pues casi el tema de una manera épica que nos invita casi a levantar los puños, ¿no? Bueno, supongo que esto va en consonancia con el resto del álbum, que en general es bastante intenso, bastante cañero, y a los que os guste el álbum por estas características, pues digamos que os parecerá fantástico. Yo me quedo un poco con lo que habían conseguido hasta aquí, ¿no? Ese aire un poco más de contrastes, o esas líneas un poco más góticas, que yo creo que se van a desarrollar en mayor profundidad en el siguiente álbum, que es Cruelty and the Beast, que en parte, pues digamos que ese melodramatismo está conseguido por la muy relevante presencia de los teclados, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Seguiré publicando vídeos en donde conecte literatura y cine, cine, música, bueno, y espero que os haya gustado y os sirva para entender un poquito más de estas cosas. Chao.